Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela y ya vamos con el tema número 10 y seguimos con el propósito de la revelación. Hoy se llama para entender la voluntad de Dios. Bueno, ya vimos que la revelación llega a nuestra vida, decíamos primeramente, para mostrarnos al Padre, ¿no? Para conocer a ese pastor, a ese Señor Dios de nuestras vidas. También la revelación sirve para mostrarnos al Hijo, muy importante. También la revelación sirve para mostrarnos la gloria de Dios, su bondad, su gracia, su justicia. Pero también algo bien importante es que un hijo que dice tener la revelación de Dios debe de estar dentro de la voluntad de Dios. Porque si esa persona no entiende la voluntad de Dios, ¿cómo puede entender entonces revelación más profunda o más difícil de entender? Si lo básico, lo claro, lo que es que Dios quiere que vivas íntegramente, que vivas en amor, que vivas en santidad, que vivas en perdón, pues que le honres con toda tu vida, honra a tu padre y a tu madre también. Si todos estos mandamientos que son básicos no los entiende, ¿cómo esta persona podría entender alguna otra profecía? Ahorita nosotras en el grupo estamos estudiando las profecías de Apocalipsis. Pero ¿cómo podemos decir que entendemos esas profecías de Apocalipsis si no entendemos cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Esto es bien importante, hermanas. Mira, vamos a ver lo que nos explica la palabra de Dios. Mira, vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, y ese se lo saben de memoria, pero nos va a ayudar, mira. Dice así: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, hay mucho que estudiar en este versículo, pero quiero quedarme con esta última parte. Debemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios? Bueno, el mismo versículo nos lo dice, renovando nuestro entendimiento. Pero según esta serie, ¿cómo lo haríamos? Bueno, si tú dices que tienes revelación de Dios, es porque en tu vida has comprobado cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. Si tú dices que has hablado con Dios, si tú dices que escuchas la voz de Dios, entonces tú has escuchado qué es lo que Él quiere para ti. Y sin lugar a dudas, entiendes que su voluntad es agradable y es perfecta. Como alguien que dice tener revelación, le puede parecer malo que Dios te pida vivir en santidad o exagerado. Como alguien que diga tener revelación de Dios termina apartándose del camino porque no soporta los mandamientos de Dios. Entonces, no hay revelación en la vida de esa persona. Nos queda claro que cuando alguien entiende la voluntad de Dios, también entiende que lo que sea que le esté pasando en su vida es bueno. Dice también Romanos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios. Y si esa persona está llena de la revelación de Dios, esa persona entiende que no importa si se las está viendo muy mal, claro, no por andar en pecado, no importa si está pasando una crisis económica, una crisis de salud, una crisis emocional, no importa, sabe que esta es parte de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y que todo lo que le pase va a ser bueno y le va a ayudar para bien. Esto, hermana, es una gran revelación. Cuando Dios te hace entender eso, esa persona puede estar tranquila y en paz, gozándose aún en medio de las tribulaciones, porque Dios le ha revelado que su voluntad es que pase por esas tribulaciones. Mira, también dice Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 3 en adelante. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y continúa. Pero miren, voy a quedarme en este versículo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fíjate, cuando hablamos de un misterio, hablamos de una revelación. Y dice que este misterio nos lo dio a conocer a nosotros. ¿Cuál misterio? Su voluntad. Para la gente es muy misteriosa la voluntad de Dios. Pues a ver qué Dios dice, pues a ver qué Dios quiere. Pues Dios ya dijo y Dios quiere lo mismo que siempre ha querido, nuestra santificación, que nos volvamos de nuestros malos caminos. Y mira, dice, porque así le plació a Él. Él quiere que estemos con Él. Pero si nos regresamos otra vez hasta el versículo 3, vamos a ir viendo cuál es la voluntad que dice el versículo 9, que es tan misteriosa y que nos dio a conocer. Dice el versículo 3, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero por medio de Cristo. Aquí está un misterio. ¿Cuál es el misterio? La única forma de ser bendecidas es por medio de Cristo. Y nuestras bendiciones no son materiales, sino que son en los lugares celestiales. Un misterio de la voluntad de Dios. Acuérdate que dice el versículo 9, porque así le plació, su beneplácito. Y porque así se lo propuso Él a sí mismo. Y ahora Pablo habla de algo que a Él le fue revelado. Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que Dios quiso bendecirnos con toda bendición espiritual por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego otro misterio, versículo 4, que nos escogió a nosotros, sus hijas y sus hijos, antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué? Aquí viene. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin mancha. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Sé santa y sin mancha delante de Dios. Otro misterio, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y lo vuelve a repetir, por el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Predestinarnos y adoptarnos. Otro misterio. Para que lleguemos a ser hijas de Dios necesitamos ser adoptadas por Dios porque no somos hijas naturales. Recuerda que esta carta se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso, que estaba conformada de gente gentil, igual que tú y que yo. Entonces nosotros, para poder ser hijas de Dios, debemos de ser adoptadas por medio de Jesucristo. Otro misterio. El versículo 6 nos revela otro misterio de su voluntad. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Alabar su gloria, alabar su gracia, alabarle porque nos ha aceptado por medio de Cristo Jesús. Y también le alabemos porque nos ha redimido con su sangre y nos ha perdonado según las riquezas de su gracia, como lo vimos también en el tema anterior. El que entiende la revelación de la gracia ha entendido mucho misterio, o tal vez todo el misterio, porque todo se resume en la redención de nuestros pecados, en la obra que Dios hizo por nosotros, hermanas, porque Cristo no viene a hacer menos ni más de lo que prometió. Y imagínate, lo que prometió es enorme, gigantesco, y en esto se basa. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, una persona que tiene la revelación de Dios es una persona sabia e inteligente. Pero ¿cómo te das cuenta? Porque sabe la voluntad de Dios para su vida. Esto es de manera, podemos decirlo, generalizada. Esto es una voluntad de Dios para todos sus hijos. Después lo vamos a ver de manera particular. Pero todos sus hijos deben entender estos misterios que acabamos de describir. Se los voy a resumir. Misterios que Dios nos ha revelado, la voluntad de Dios que nos ha revelado, pues que Él nos bendice en los lugares celestiales, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, que Él quiere que seamos santos y sin mancha, que Él nos destinó para ser adoptadas, que Él nos quiere alabando su gloria, su gracia
y su aceptación hacia nosotros. Él quiere que le alabemos porque nos redimió con su sangre y nos perdonó nuestros pecados. Y entonces así seremos sabias e inteligentes y conoceremos la revelación de su voluntad. Que Dios les bendiga, hermanas.